Primera invitada a conversar aquí en Combinación Clave. Ella es Gabriela García de Lee. Y me estoy refiriendo a la viuda del ex general Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante el golpe militar de 1973, miembro de la Junta de Gobierno, quien fuera depuesto en 1978 en probablemente la situación más álgida que se conoció en ese entonces de controversias al interior de la Junta Militar de Gobierno. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. Buenos días, Fernando. El libro es realmente impresionante, ¿eh? Le tengo que señalar, por dos razones. Una razón es porque está muy bien escrito y la felicito. Gracias. Cuando los libros se leen rápido y se leen fácil, en gran medida es por calidad de autoría. Y lo segundo, porque hay situaciones extraordinariamente inéditas en el libro. Por ejemplo, usted revela en el libro que el general Gustavo Lee, cuando se da cuenta de las controversias que tiene, particularmente con el general Pinochet, empieza a grabar subrepticiamente, para callado, empieza a grabar las conversaciones que tienen los dos, y muchas de esas conversaciones que no se conocían se revelan en el libro. Así es. Si es que estuviera vivo el general Gustavo Lee hoy día y fuera miembro de una junta de gobierno, probablemente eso sería delito, ¿eh? Grabar subrepticiamente una grabación. Me parece que tiene toda la razón. Pero el hecho es que lo hace el general Gustavo Lee. Por lo tanto, tenemos acceso a través de esas grabaciones de diálogos que son realmente increíbles y que por primera vez aparecen. Su rechazo, por ejemplo, a la acción de la DINA, la idea de abrir el centro de detención de la isla Dawson en el sur, donde él se opone terminantemente. Los enojos de Pinochet por las filtraciones en los distintos medios de comunicación. ¿Cuántas de esas grabaciones tenía el general Gustavo Lee, Gabriela? Ojalá, no sé, en las interiores al interior de, es decir, no, la junta debe ser unas dos tal vez, pero la mayoría son de conversaciones privadas, porque el general Pinochet le pedía que le dijera sus locuras en privado, no en la junta. Entonces la mayoría son en privado los dos. Claro, y ahí graba el general Gustavo Lee. Hay, por ejemplo, algunas que son interesantes. La discusión para designar un rector militar en servicio activo en la Universidad de Chile fue fuertísima. O la condena del año 77 de las Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos, que por lo menos en el libro se señala, Lee estaba bastante preocupado de que eso generara un clima adverso en el exterior. ¿Qué tanto esto era reflejo de lo que pasaba también al interior de la Fuerza Aérea, Gabriela? El reflejo lo transmitía Gustavo al contarle, porque a los únicos que les contaba realmente lo que pasaba era a los generales en sus periódicas reuniones de generales, que eran todas las semanas, digamos. No al resto de la institución, pero realmente en la Fuerza Aérea se produjo una unión muy especial durante sus años, una lealtad hacia su jefe impresionante, ya que prefirieron todos retirarse, conscientes de que el peligro con Argentina y con Perú era tremendamente fuerte, pero no se sintieron capaces de continuar cumpliendo su deber junto con el siguiente comandante en jefe. Sí, hay en estas grabaciones ocultas que hizo Gustavo Lee de
sus conversaciones con Pinochet hay una que es particularmente dura, que tiene que ver con el día en que Gustavo Lee decide retirar a todo el personal de la Fuerza Aérea de la DINA. Y voy a mencionar el diálogo, porque Pinochet se indigna porque saca, le dice Lee que va a sacar al personal de la Fuerza Aérea de la DINA. Y Pinochet dice, pero no tienes atribuciones para tocar a la DINA ni al coronel Contreras, ni menos para pedir en sesión de la Junta que se saque a Contreras porque es aquí o acá. Y responde Lee, la DINA se ha sobrepasado en todas sus actuaciones, no ha respetado a los ciudadanos, ni siquiera a las instituciones militares. Un coronelillo de confianza tuya se atreve a tomar el citófono y dar órdenes a generales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de Carabineros o algún almirante. Si tú, Merino o Mendoza, están de acuerdo con eso, acéptenlo, pero en mi caso no lo voy a aceptar ni ahora ni nunca, y retira a su personal de la DINA. ¿Qué tanto él, además de esta preocupación que se revela en el libro, qué tanto él comunica todo eso no solamente a la Fuerza Aérea, sino que además lo hace me imagino, otras personas de su círculo de confianza en términos civiles? ¿Conversa con ellos también sobre estas cosas que pasaban? No creo porque su respeto por el mando es superior a la molestia que él pudiera sentir. Era su general, Pinochet era su superior, digamos. Eran pares, ellos se sentían, los cuatro se tendrían que haber sentido pares, pero Pinochet los hizo sentirse sobre ellos. Entonces no traspasaba ni en la prensa nacional ni a las amistades civiles, yo creo, ni en la casa. No traspasaba nada de toda esta angustia y amargura que estaba pasando. Y ya cuando se empezó a dar cuenta de que el nombre, ¿cómo se te ocurre? No te preocupes. Esto es parte de la confabulación internacional con respecto a las actuaciones de la DINA, que se empezaban a saber, si él le llegaban rumores, pero confiaba en lo que le decía Pinochet. No, hombre, si no pasa nada, eso, te están engañando desde afuera. Entonces ya en ese momento se empezó a dar cuenta totalmente de que aquí no le estaban diciendo la verdad y que probablemente lo que se decía de la DINA era verdad, pero cae en cuenta totalmente después cuando Mariana Callejas le envía la carta, y aún así le quedaban sospechas porque fue a hablar con él de nuevo, pero ya dijo no, es cierto, pero igual no lo comunicó hacia afuera, perdón. Sí, estamos conversando con la viuda del general Gustavo Lee, Gabriela García de Lee. Gabriela, cuéntanos un poquitito sobre esa carta de Mariana Callejas al general Lee. Bueno, está enterita en el libro. Yo en realidad no me acuerdo de qué se trataba exactamente, pero le contaba mucho de lo que ella y su marido habían hecho en la DINA. Entonces le dejaba la certeza prácticamente de que no era por propia iniciativa que Town le había ido y había instalado la bomba, sino que era porque la DINA lo había mandado. Ahora, uno podría pensar cómo en un país en ese entonces donde había un régimen dictatorial, había una junta de gobierno que gobernaba, ¿cómo podía uno de los miembros de la junta de gobierno no saber lo que pasaba, por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos? ¿Cuál es la explicación que se da a Gustavo Lee para eso? Bueno, cada vez que él preguntaba abiertamente por un caso determinado, le decían, no, esto es invento de afuera. Y él no tuvo pruebas salvo en el caso de la viuda del general Bachelet y su hija, que se lo fue a contar un colega, un
un general retirado de la Fuerza Aérea. Entonces, bueno, eso era cierto. Igual Contreras se lo negó primero, pero él le pidió en ese caso que investigara el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea le confirmó, no, sí, en realidad, pero no está ahí, sino que está en hasta otra cárcel. Entonces ya ahí, en ese momento, pero antes de eso, estaba la duda, y cada vez la duda era más grande, pero era una duda. Estamos conversando con Gabriela García de Lee. Ella es autora del libro Lee, el general republicano, que fue lanzado en el día de ayer y que, como yo contaba, tiene una serie de pasajes que por lo menos nunca se habían visto reflejados, entre otras cosas, porque esto obedecía a material que tenía el general Gustavo Lee grabado subrepticiamente, y él lo reconoce así, ocultamente, en sus diálogos con Augusto Pinochet. ¿Cómo se da y cómo se da la situación que está descrita en el libro de la salida de Gustavo Lee el año 78, Gabriela? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta que de pronto se venía una situación que era terminal? Bueno, yo creo que lo que buscó Gustavo con la entrevista del Corriere de la Sera era justamente producir un enfrentamiento de tal magnitud que tuviera que llegarse a una conversación entre los cuatro. Y si ya estaba contando con Merino, se hace más fácil la cosa, porque después cuando anuncia el plebiscito, ahí Merino se plegó a oponerse a aquello, pero resultó que no se imaginó que lo iba a hacer en forma ilegal. Él quiso forzar la situación, pero no pensó eso, hasta que, no sé si el sábado o el domingo, fue el general Martini, que él lo cuenta ahí mismo, y Martini le dijo que Matei estaba ahí. Entonces ahí, atando cabos, dijo, ya, mañana se me espera esto. Por eso llegó con una solución de hacer declararse en junta permanente, más o menos, la junta, hasta resolver el problema. Pero no, pues, le dijeron, no, te vamos a sacar igual, no importa que no firmes, porque querían primero que firmara su destitución. Y tenían todas las bases de la Fuerza Aérea amenazadas con tropas del ejército. Entonces, o provocaba una guerra civil y le decía, ya, Marina y Fuerza Aérea, ataquemos. Aunque no creo que Merino se hubiese plegado, era la Fuerza Aérea sola. Y él no estaba para eso, no. Si usted hizo referencia a esta famosa entrevista al Corriere de la Sera, que tiene lugar en el año 78 y que se lleva a cabo por el periodista italiano Paolo Pugliali el 15 de julio del 78, y el general Lee accede de inmediato a esta, los diálogos que tiene, que fue publicada, claro, dan la impresión de un quiebre ya a esas alturas muy amplio, y usted dice que eso fue una estrategia del propio general Lee para generar una resolución respecto de lo que estaba pasando. Hay preguntas que tienen que ver con los derechos humanos, preguntas que tienen que ver con el tiempo que debe seguir la Junta Militar. Hay una serie de respuestas que da el general Lee respecto a que debe haber una ley que regule elecciones libres, inmediatas, y también leyes de partidos políticos, todas cosas que no estaban en los temas en ese momento. Usted dice, eso lo hizo el general Gustavo Lee a sabiendas que iba a causar un remesón, pero buscaba que se tuvieran que definir sobre si es que estaban a favor o no a favor de esta salida que él proponía, ¿no? Claro,
Eso era lo que buscaba. Él no pensó que lo iban a sacar de la Junta. Pero jamás habría aceptado entrar en un conflicto armado con las demás instituciones. Eso no estaba por ningún lado en sus libros. Sí. ¿Cómo fue ese día? Pero antes de eso, a todo esto, el general Lee en este libro, por lo que yo he podido leer, no oculta que lo que básicamente justificó a juicio de la Junta de Gobierno el golpe militar. El general Gustavo Lee habla de extranjeros armados, habla del cáncer marxista, habla de todas esas cosas que le conocimos. O sea, no reniega de muchas de las cosas que él dijo apenas se produjo el golpe, donde aparecía, la verdad, bastante más duro que incluso Pinochet. Así es, efectivamente, si él está absolutamente... jamás se hubiese imaginado durante su carrera que iba a estar en la disyuntiva de propiciar y participar de un golpe militar. Él estaba en contra de eso totalmente. Pero llegado el momento de descomposición que se vivía en Chile el 73, llegaron al convencimiento de que no había otra solución que sacar a Allende de la moneda y mandarlo para afuera, si era de verdad el que no lo pensaban tirar por el aire en la mitad del camino, no, si eso fue una broma, un chiste negro, no. Pero consciente de que había que terminar con eso y había que terminar con la cantidad de armas que estaban repartidas por todo el país y las escuelas de guerrilla y la enorme cantidad de guerrilleros que habían ingresado en la Unidad Popular y estaban trabajando aquí. Pero eso no llevaba más de unos 5 años, según sus cálculos. 6, 7, póngalo usted, pero jamás que a los 7 años no se hubiese institucionalizado ni siquiera atisbos para ello. No se había hecho nada con los registros electorales. Todo lo que le dije a Upugliati era lo que él lo revelaba y lo que le discutía a Pinochet. No la represión contra los miristas y los que andaban disparando y provocando desórdenes y robos. En eso él estaba de acuerdo que continuara, pero no la DINA, porque la DINA sabía que estaba cometiendo tropelías. No, jamás se imaginó al nivel que llegaron las cosas, pero sabía. Y por eso abogaba por una ley al estilo europeo de control de delitos terroristas. Sí, bueno, la historia después es conocida, fue destituido, asumió el general el general Matei, discúlpeme, Matei. Después se conocen la historia para adelante, él se transforma en un disidente del gobierno militar. En el año 88 él declara abiertamente que va a votar por el no. ¿Se arrepintió en algún momento dado Gustavo Lee, señora Gabriela, de lo que hizo? No. Él asumió completamente que tuvo que hacer, porque lo encontró necesario el bombardeo de la moneda, que había que tener un servicio de inteligencia como la DINA, y firmó el decreto conforme, y puso gente conforme, porque había que controlar el terrorismo, pero no por tanto tiempo como se dijo. Además le rogaba, le pedía, le exigía que moderaran el ministerio que administraba las finanzas, que trataran de subirle los
sueldo a la gente, que trataran de ayudar a la gente de menos recursos, porque estaban sufriendo penalidades increíbles. Y nada, no se pudo. Pero de arrepentirse de haber participado en la Junta nunca. De no haber podido hacer más, y por eso seguía adentro, muy dolido. El libro se llama Lee, el general republicano. Su autora es la viuda del general Lee, Gabriela García de Lee. Le quiero agradecer, Gabriela, por el libro. Por cierto, esta es la posición del general Gustavo Lee respecto de los sucesos en los que fue el protagonista desde antes, incluso del 11 de septiembre, hasta mucho después de su destitución. Pero es muy interesante por la forma en que está escrito y por el material que se obtuvo, como el libro mismo lo establece al principio, en gran medida revelando una serie de documentos timbrados como secretos y con los diálogos que tuvo con miembros de la Junta y particularmente con Augusto Pinochet, que grabó sin que se supiera el general Lee. Así que muchas gracias y por este contacto con Combinación Clave, señora Gabriela. De nada, Fernando, gracias a ti. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Historias interesantes. Gastón Zulet dice, oye, espérate un poco, ¿qué defendían los mapuches con tanto ahínco? El paraíso. El paraíso. Inconfundible estilo. Además, ¿te acordáis que vamos a hablar, Cortázar? Es inevitable que las cosas recaigan. Federico Sánchez te invita a pensar de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y hoy día tenemos un invitado francamente alucinante. O sea, van a quedar pedaleando sin cadena. Y los que están pedaleando sin cadena, yo creo que se les van a bichar los neumáticos. Pensar es clave. Por la 92.9. Somos cultura. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones,